La faccineira deslumbrante salva a un paciente y el millonario la descubre en su heroico acto. El ventilador del hospital giraba con una monotonía abrumadora, mientras Clara, la limpiadora más dedicada de la institución, pasaba su escoba por el pasillo pulcro como si fuera un artista en su lienzo. Aquel día, sin embargo, nada podía prepararla para lo que iba a suceder. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! El corazón de Clara dio un vuelco. Corrió hacia el origen del clamor, una sala de emergencias donde un hombre yacía en el suelo, su piel pálida, los ojos cerrados y su cuerpo inmóvil. La escena era caótica. Médicos y enfermeras se movían con una frenesí que parecía coreografiada, pero en medio del tumulto, ella se sintió fuera de lugar. Aún así, recordando sus cursos de primeros auxilios, respiró hondo y atravesó la multitud. Sin pensarlo, se arrodilló al lado del paciente. «¡Necesita reanimación!», gritó, su voz resonando sobre la confusión. A sus espaldas, el murmullo de los presentes se detuvo. Sin un segundo que perder, empezó con las compresiones torácicas. El sudor le corría por la frente, pero su determinación la mantenía enfocada. Cada compresión era un grito de vida, un rayo de esperanza. Los segundos se alargaron como si el tiempo se hubiese detenido, pero la presión en su pecho no la detuvo. De repente, un par de ojos oscuros la fulminaron desde la entrada. Alejandro, un millonario filántropo, seguía el drama con el corazón en la garganta. Nunca había visto algo así. Clara, la humilde limpiadora, con manos decididas y rostro resuelto, se estaba convirtiendo en una heroína en sus ojos. Un resplandor brutal cruzó la habitación cuando el paciente, al fin, tomó una bocanada de aire, tosiendo, sacando de su garganta la vida que había estado a punto de escapar. Clara lo había logrado. En medio de la incertidumbre, había traído a ese hombre de regreso del borde. El hospital estalló en aplausos, y un escalofrío de admiración se extendió entre los presentes. Alejandro se acercó, su mirada fija en Clara. Había encontrado en ella algo que nunca había visto en su mundo de lujo y superficialidades: valentía genuina. Mientras Clara trataba de procesar lo que acababa de suceder, él tomó una decisión. Quería conocer a esa mujer que había desafiado los límites en una simple bata de limpieza. Días después, él comenzó su búsqueda, decidido a ayudarla a brillar en el mundo del arte y la cultura, ese mundo que siempre había sentido ajeno. Pero Clara, al recibir el inesperado interés de Alejandro, se sintió atrapada entre su deseo de superación y el miedo a perder su identidad. En medio de esta tensión, un antiguo secreto comenzó a desvelarse, alejando las sombras del pasado. En un giro inesperado, ambas familias se entrelazaban de maneras inimaginables que podían desmoronar todo lo que habían construido. Con cada paso que daban, la pregunta se hacía más cercana: ¿podría el amor florecer en un terreno tan lleno de secretos y complicaciones? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso, como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara se encontraba en una encrucijada. Con cada paso que daba, la presión de la expectativa de Alejandro la hacía sentir más pequeña, más vulnerable. Aún así, había algo en su mirada que le daba esperanza, como si la invitara a un mundo donde sus sueños pudieran florecer. Pero mientras reflexionaba sobre su futuro, un fuerte estrépito resonó en el hospital. Todo cambió en un instante. Las luces comenzaron a parpadear y una alarma ensordecedora llenó el aire. Alerta de emergencia. Código rojo en la sala de emergencias. Una ola de pánico recorrió a los presentes. Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? Los médicos se organizaron rápidamente, pero la salvación de aquel primer paciente apenas comenzaba a celebrarse. Clara, entre el caos, se dirigió instintivamente a la sala. Justo cuando pasó por la puerta, vio al paciente que había salvado, ahora con una expresión de terror en su rostro. Sus ojos estaban fijos en algo detrás de ella. Clara se dio la vuelta. Su estómago se retorció. Un hombre entró como un vendaval, la piel curtida, la mirada feral, vestía de forma desaliñada. «¡Basta! ¡No se llevan a nadie más!», gritó. Era evidente que no estaba bien. Su voz rasgada parecía un eco de locura. «Ustedes no entienden. Él no tiene que vivir. Él es un asesino». El murmullo de la multitud se apagó. Los médicos se quedaron paralizados y Clara sintió un frío helado recorrerle la espalda. El paciente que había resucitado, aquel al que ella había devuelto la vida, se aletargó, como si el viento se le hubiera escapado de los pulmones. «¿Qué? ¿Qué está diciendo?», preguntó temblando. «Lo sé. Sé lo que hiciste. Sé lo que le hiciste a mi hermano», continuó el extraño, su voz temblorosa de rabia. Clara miró al hombre en el suelo. Su rostro había palidecido y su respiración se agitaba. Un nudo se formó en su garganta. Las miradas se centraron. La confusión reinante se tornó en horror. «No, no puede ser, no puede ser», murmuró Clara, su mente intentando procesar el caos. De repente todo lo que había creído sobre la heroicidad de su acto se tambaleaba. ¿Podía realmente haber salvado a un asesino? Alejandro, que había estado observando, dio un paso al frente. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y determinación. «¡Detente!», exclamó. «Tienes que explicarlo. ¿Qué está pasando aquí?». El hombre tomó un aliento profundo. «Él mató a mi hermano, y ahora querrá salir libre. No dejaré que eso suceda». Aquellas palabras resonaron como un trueno en la sala, y la multitud comenzó a murmurar. El miedo se mezclaba con la inquisición. El revuelo se adensó, murmullos de incredulidad, miradas de desconcierto. Clara se sentía atrapada, como si alguien le apretara el corazón. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había sacado a un demonio de la oscuridad? El paciente, todavía recuperándose, buscó la mirada de Clara. Una súplica en sus ojos de volver a ser visto antes de que el mundo se volviera contra él. Pero la agonía crecía en su pecho.
Clara debería haber salvado a un héroe. Pero, ¿qué pasaría si de hecho era un villano? El ambiente se volvió tenso. Las palabras fluyeron como puñales. En un instante, cada mirada en la habitación se convirtió en un juicio, y Clara sintió que la única respuesta que tenía se perdía entre el griterío. El amor que había comenzado a florecer se agrietaba, y el secreto devastador se erguía, dividiría lo que parecía concreto y seguro. La vida que conocía estaba al borde del colapso, y lo único que podía preguntarse era, ¿qué haría ahora? El ambiente estaba cargado de tensión, como si el aire mismo se hubiera congelado. Cada mirada en la sala estaba fija en el hombre desarrapado que no se contenía. Clara, con el corazón palpitante, se sentía atrapada en un torbellino de emociones. ¿Había salvado a un asesino? ¿Cómo podría ser posible? Un grito interrumpió el caos. «Es un monstruo». La voz provenía de una joven en la esquina, que temblaba de miedo. Su rostro estaba pálido, pero Clara notó una chispa de reconocimiento en sus ojos. «Él me mató a mi hermano», añadió, luchando contra las lágrimas. El murmullo creció. La sala se volvió un hervidero de palabras, de acusaciones y temores. Clara se sintió ahogada. La verdad estaba en el aire, flotando como una nube oscura. La multitud buscaba respuestas. Querían sangre. Pero entonces, en medio de la conmoción, algo más ocurrió. Un sonido atronador sacudió el hospital. Las luces parpadearon y un estruendo ensordecedor se escuchó, como si un rayo hubiera caído. La puerta de la sala se reventó. Un grupo de hombres armados irrumpió, sus caras ocultas tras pasamontañas. «Nadie se mueva», gritaron, y la atmósfera se tornó aún más tensa. Clara no podía procesar lo que estaba viendo. El caos se convirtió en pánico puro. Desde su lugar en el suelo, el paciente miró entre asustado y confuso, mientras el extraño gritaba: «No dejaré que salga. Mató a mi hermano». Los hombres armados comenzaron a ordenar a todos que se desplomaran al suelo. La voz de Clara se ahogó en el clamor. La joven que había gritado antes ahora estaba temblando, cubierta de sudor frío. Alejandro, que había estado al lado de Clara, dio un paso hacia ella. Sus ojos reflejaban shock, pero también un destello de decisión. Se movió, dispuesto a hacer algo, cualquier cosa para proteger. La mujer que había comenzado a admirar. Lo que sucedió a continuación fue un torbellino de acción. Uno de los hombres apuntó su arma hacia el paciente y gritó: «Tú eres el problema aquí». La sala, llena de gritos y caos, se congeló un instante. Clara sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Por qué él? ¿Por qué tenía que ser así? Fue en ese momento, en medio del lío, cuando el paciente levantó la mano como si estuviera pidiendo paz. «Espera, espera». Su voz era un susurro, como si supiera algo más. La sala guardó silencio de nuevo. Los murmullos se enmudecieron. «No saben la verdad». Su mirada se encontró con la de Clara. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella no sabe. ¿Quién soy realmente? No lo entienden. Las palabras resonaron en el aire como campanadas de alerta. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, no podía creer en lo que escuchaba.
¿Quién era él? ¿Qué significado tenían esas palabras? Todo el mundo comenzó a murmurar, a formular conjeturas. Clara miró a Alejandro, buscando apoyo. Su expresión era de pura incredulidad. Frustración y miedo se mezclaban en su mirada. Los hombres armados estaban cada vez más inquietos. El tiempo se detuvo. El hombre miró a su alrededor y de repente, sin previo aviso, comenzó a temblar. Su cuerpo se convulsionó. Un débil grito emergió de su garganta y Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué estaba sucediendo? La realidad se distorsionaba y cualquier sentido de seguridad se desvanecía. Ella no sabía si había salvado a un héroe o a un villano. Pero en ese instante, otra verdad se estaba desvelando, como una sombra llena de secretos que la amenazaban desde todos los ángulos. El caos estalló nuevamente, las armas apuntando a todos lados, gritos de órdenes y desconcierto. Clara comprendió que las respuestas jamás serían simples. Todo se volvía aún más enredado. En medio del infierno que se desataba a su alrededor, una pregunta surgía en su mente, con eco aterrador. ¿Qué verdad había ahí que podría cambiarlo todo? El caos estalló nuevamente. La tensión en el aire era palpable. Clara sintió el latido acelerado de su corazón, cada pulso como un tambor que resonaba en sus oídos. El hombre frente a ella, el que había resucitado gracias a su valentía, parecía estar a punto de revelar un secreto que podría cambiarlo todo. «¡No saben la verdad!», gritaron sus labios mientras su cuerpo temblaba, como si luchara contra una corriente invisible. Las armas de los hombres entrantes apuntaban al paciente, y Clara, paralizada, no podía apartar la mirada. Su mente daba volteretas, y ese impulso de proteger lo que había salvado se debatía con el miedo. Todo era un cuadro borroso de confusión, de juicio. La multitud contenía la respiración, cada individuo atrapado en un instante de terror común. «¿Qué verdad?», se atrevió a preguntar Alejandro, mientras sus ojos se llenaban de determinación. Era como si el aire se hubiera cortado entre ellos. Una línea divisoria de comprensión y miedo. Sin pensarlo, Clara se acercó, pero un estallido de risa escapó del hombre que había resucitado, y todo cambió. «No sabéis quién soy realmente, ni ella», dijo, señalando a Clara. Las murallas de su coraje empezaron a desmoronarse. Él se revocó de nuevo, pero luego se enderezó con un brillo perturbador en los ojos. «Cuéntales, Clara, cuéntales de tu padre». El silencio se apoderó de la habitación como una manta pesada. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué estaba diciendo? Su mente dio un salto. Recuerdos pasados emergieron como sombras aterradoras. Su padre había estado en prisión, pero ¿por qué ahora? Sus piernas se sentían como barro en un manantial. Los murmullos fueron creciendo. «¿Qué significa eso?», preguntó una enfermera con voz temblorosa. Las miradas se volvieron hacia Clara, llena de confusión. Clara sintió cómo se le cerraba la garganta, la opresión desgarradora del miedo y la revelación. Se quedó estupefacta. «¿Quieres que ellos sepan que tu padre fue responsable de una tragedia? ¿De un crimen? ¿De que él no era solo un hombre? Él destruyó vidas», continuó el resucitado, su voz escalofriante. Un escalofrío recorrió a todos en la habitación. La sala pareció dar un giro.
Las luces danzaban en sus cabezas, y todo se volvió como una película distorsionada. «¡Basta! ¡Cállate!», gritó Clara, pero sus palabras fueron solo un eco ahogado ante la revelación que se desdoblaba. Los hombres armados vacilaron, sus ojos fijos en ella, su reacción aún vacilante. Alejandro se enderezó dando un paso al frente. «Clara, ¿qué está pasando?». El caos se congeló en un segundo de lucidez. Las miradas acusadoras y los murmullos de horror se unificaron como un clamor que reverberaba en el ambiente. ¿Qué había hecho? Su propio padre, un monstruo, un criminal, y ahora ella se encontraba en el centro de un escándalo que amenazaba con tragarse toda su vida. «Eso no es lo que eres», murmuró Alejandro, la preocupación dibujándose en su rostro, como si buscara atisbar a través de las capas del alma de Clara. «Tú no eres tu padre». Pero la escena comenzó a desvanecerse. Clara tenía que enfrentarse al verdadero monstruo. La sala de emergencias se convirtió en un escenario de juicios, en un mar de ruido, acusaciones y dudas. Y entonces, una verdad espantosa le golpeó la mente. El hombre que había salvado, ese ser hermoso y caótico, podría estar condenándola. Si tú eres su hija, si valen menos las vidas que él destruyó, ¿debería salvarte yo? La voz cargada de ira y resentimiento del hombre resonó. Otro grito desgarrador que se sumió en una cacofonía irreprimible. Nadie sabía qué responder. Clara sintió que la tierra se abría bajo ella, el vacío ansioso tomando el control. ¿Qué pasaría si esos hombres armados venían por ella? Un nudo se formó en su garganta. ¿Podía ser ella realmente responsable de lo que su padre había hecho? Y entonces, la casa se tambaleó de nuevo. El estruendo de un disparo lanzó el eco de una verdad aún más oscura. Alejandro instintivamente saltó hacia Clara. Pero el ruido era ensordecedor. Un disparo en medio del miedo. El tiempo se detuvo. Clara miró con horror cuando el paciente se derrumbó, sin fuerzas para levantarse de nuevo. Todo cayó en un silencio helado, como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. La verdad había emergido, y la vida de todos estaba al borde de un abismo. Una pregunta comenzó a asomarse en su mente. ¿Cuántas vidas se verían arrastradas al dolor por el legado de su padre? Y mientras la sangre comenzaba a manchar el suelo, el verdadero horror apenas comenzaba a desmaterializarse. El caos estalló nuevamente, y el cuerpo del paciente se desplomó en el suelo. Clara sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Cada segundo se alargaba en una eternidad de horror. Un frío helado recorrió su espalda y por un instante dudó de todo lo que había creído. Mientras la sangre comenzaba a manchar el frío suelo del hospital, gritos de angustia inundaron la sala. Aquella revelación pesó como una losa en su pecho. «Es un monstruo», gritó la joven del rincón, llantos mezclados con furia. Clara vio el pánico reflejado en los rostros de los presentes, sus miradas llenas de preguntas, de juicio. La sala se convirtió en un campo de batalla de emociones y acusaciones. «¿Cómo pudo salvarlo?», murmuraban entre dientes. Clara intentó acercarse al paciente. Su mente gritaba que debía ayudarlo, que debía salvarlo, de lo que quiera que se avecinara, pero un abismo de duda la frenaba. Todo estaba confuso, descompuesto. La verdad que había estado escondida
como un secreto oscuro, se parecía cada vez más a una condena. ¿Había peleado por la vida de un asesino? De repente, otro grito reventó la tensión. Un hombre con una chaqueta raída entró corriendo, su mirada desquiciada. «¡Detente! ¡Basta!», aulló, su voz rasposa resonando en la sala. Era un rostro conocido, el hermano del hombre que había gritado antes. «¡Tú! ¿Eres tú el que arruinará todo?». Con un puño levantado, se enfrentó a la multitud y de nuevo todo se detuvo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El paciente en el suelo emitió un sonido, un murmullo casi involuntario. Él: «¡No! ¡No! Soy lo que piensan», gritó, su voz quebrada pero potente, como un faro en medio de la tormenta. Clara sintió que su corazón se detenía. «No puedo explicarlo. Clara, diles la verdad», murmuró. El tiempo pareció congelarse. Todos se volvieron hacia Clara. «Yo no sé qué decir», balbuceó. Sus palabras eran secas, llenas de confusión. Pero el silencio era ensordecedor. Los ojos, las miradas expectantes de todos en la sala. Los murmullos se desvanecieron como el humo. La presión era abrumadora. «Él no es un asesino. Él no mató a mi hermano». Las palabras apenas salieron de su boca, pero causaron un impacto tremendo. Un ruido de incredulidad surgió como un torrente arrastrando a todos tras la corriente. ¿Existía en el aire un rayo de esperanza? ¿O la devastación se cernía sobre ellos? La mirada del paciente reflejaba venganza y miedo, como si él tuviera un secreto que compartir. Y por un instante, el mundo de Clara se sacudió. La revelación seguía flotando en el aire. «Sigue, Clara. Cuéntale sobre la noche en que ocurrió todo», insistió, su voz temblorosa como un niño asustado. Clara, aterrorizada, intentó recordar lo que había escuchado desde la ventana de su infancia. Historias murmuradas entre sombras y luces tenues. «Mi padre no era como los demás». La frase salió casi sin querer, y el eco de sus palabras retumbó en las paredes. Un cuchillo de pánico desgarró su corazón. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, el joven filántropo que la había mirado con admiración y cariño. El pánico se apoderó de él, como si se le cayese el mundo bajo los pies. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, y Clara sintió una verdad devastadora desbordarse entre lágrimas contenidas. Pero la puerta estalló nuevamente. Un equipo de policías entró, armas en mano. «¡Todos al suelo! ¡Es una emergencia!», gritaron mientras la tensión se elevaba al máximo. El caos se volvió aún más frenético. Las luces titilaban. El terror invadía la sala. Clara se sintió atrapada entre el dolor de su pasado, la confusión del presente y un futuro incierto. La verdad permanecía oculta, devorando esperanzas y arrastrando a Clara hacia un abismo sin retorno. Pero, en ese mismo instante, un disparo resonó. Las autoridades, tal vez equivocadas del todo, dispararon contra el hombre cuya vida había intentado salvar. La sala estalló en gritos y lágrimas. Clara se agachó, cubriéndose instintivamente, temiendo que el horror la alcanzara. Todo el mundo en la sala había quedado helado, una mezcla de incomprensión y dolor como una tormenta voraz. «¡No lo hagas!», gritó, buscando en medio del caos esa chispa de humanidad, esa conexión que una vez había creído tener.
justo antes de la realidad se desmoronara. El paciente, con sus últimos alientos, miró a Clara. Tú eres la única que sabe la verdad. Cada palabra retumbaba como un eco en su cabeza. Y entonces, en el corazón del desasosiego, con la vida y la muerte danzando alrededor, Clara entendió que el contador de su tiempo había cambiado. Todo había tomado un rumbo inesperado y el precio de la verdad podría ser más alto de lo que jamás imaginó. Mientras la habitación se sumía en el caos y el dolor, una pregunta la atravesó. ¿Podría la verdad salvarla o solo la condenaría a ella y a todos los que amaba? Todo se detuvo en el aire. El disparo resonó como un eco en el pecho de Clara, helando la sangre en sus venas. Miró, paralizada, mientras el cuerpo del paciente se desvanecía en el suelo, un hilo de sangre brotando de su pecho como si la vida se escapara en un suspiro. Gritos estallaron a su alrededor. El caos se desató. Una mezcla de terror y confusión inundó la sala. «Desplómense al suelo», gritaban los policías. Pero Clara no podía apartar la vista del hombre caído, sintiendo que cada segundo que pasaba era una traición a su valentía. «Por favor, no». Su voz salió como un susurro desesperado. El momento se volvió una pesadilla. La multitud se abrió, cada persona aterrorizada, buscando refugio. Pero hubo algo que la mantuvo inmóvil, el último aliento del hombre. Clara, tú, acongojado, se hizo eco en su mente, como si él supiera algo que ella debía escuchar. «Reúnan a todos en la esquina», gritó un oficial, su mirada fija en el desordeno. Clara sintió como si el mundo se escabullera de entre sus dedos. No sabía si el hombre era realmente un monstruo o un hombre hecho prisionero por su propia historia. Entre el frenesí, sus ojos se encontraron con Alejandro. Su rostro reflejó un tumulto, una mezcla de horror y desasosiego. «Clara, tienes que salir de aquí», le gritó, pero las palabras parecían pesar, y ese momento se convirtió en un humo denso, casi irreal. Todo se desdibujaba a su alrededor. El eco de las sirenas retumbaba en sus oídos como campanas de advertencia. Pero entonces, de repente, todo cambió. El hombre en el suelo, aún convulsionando, lanzó una mirada penetrante hacia ella. «No soy quien tú crees», gritó. Su rasgada voz llenó la sala. Las dudas volvieron a inundar su mente. ¿Qué quería decir? «Clara, él está mintiendo», gritó el hermano que había irrumpido, su rostro desencajado, lágrimas en los ojos. Todos en la sala escucharon. El murmullo creció como un ocre oscuro. Clara sentía que su corazón se comprimía. Las verdades y las mentiras se entrelazaban en un manto de confusión, y el mismo suelo temblaba con la energía de sus palabras. «Quiero contarte la verdad, Clara», el hombre comenzó, pero antes de poder terminar, la habitación se estremeció violentamente. Un estruendo, un temblor como un terremoto, y la sala se oscureció. Las luces parpadearon y el caos se intensificó. «Es una trampa, son ellos, cuidado», gritó Alejandro. Pero el pánico se había apoderado de todos. Clara miró a su alrededor. Las sombras empezaron a moverse por la sala, y una figura oscura se filtró por la puerta destrozada. No era un policía, era un grupo de hombres encapuchados, armados, y su mirada era feroz. «Nadie se mueva», ordenó una voz profunda. Todo el mundo se congeló de miedo.
La atmósfera se volvió densa. La sensación de pérdida de control prevaleció. «Clara», gritó Alejandro, «ven aquí». Ella sintió un impulso, un deseo de correr hacia él, pero algo la detuvo. Las palabras del hombre en el suelo resonaron en su mente. «Yo soy tu hermano». El tiempo se detuvo. Las palabras golpearon su corazón con una fuerza inconmensurable. ¿Qué? Su voz tembló y la incredulidad la invadió. El mundo a su alrededor desapareció. El alboroto se desvaneció. Todos la miraban. Un círculo de miradas acusadoras y confundidas. Tu padre, él nos separó. Yo no soy el monstruo. No tienes que creer. La presión en su pecho era abrumadora. Clara sintió que su realidad se fracturaba. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso había salvado a su hermano? ¿Era posible? Las imágenes de su infancia, de su vida siempre rodeada de secretos, comenzaron a fluir, desgarrando su naivete. Los hombres encapuchados se acercaron, sus miradas cruzándose con las de los policías. Estaba a punto de estallar una guerra dentro del hospital, vida y muerte en juego, y Clara, atrapada en medio, se sintió arrastrada a un abismo incontrolable. La verdad y la mentira no solo estaban entrelazadas, sino que se alzaban como un monstruo voraz. «Recuerda quién eres, Clara. No dejes que ellos te roben esto», repitió, dirigiéndose a ella, como si cada palabra lo pudiera salvar, como si todo dependiera de un instante. ¿Pero era posible? La confusión se tornó una tormenta en su mente. El tiempo se desmoronaba, y el caos estaba a punto de desatarse nuevamente. Fue en ese momento, justo cuando el pánico llegaba a su clímax, que Clara tomó una decisión. ¿Cuál era la verdadera naturaleza del hombre al que había rescatado? Pero la pregunta misma se desvaneció en el aire cargado. Todo estaba en manos de ese momento transformador. Y en la última ráfaga de confusión, el futuro de todos dependía de una verdad oculta. ¿Qué haría Clara con todo lo que ya sabía? Con la revelación desgarradora de que la traición podía venir de los lugares más insospechados. El caos estalló nuevamente, la tensión palpable, y Clara, con el corazón en un puño, sintió que el aire se volvía denso. El hombre en el suelo, ese ser que había rescatado de una muerte segura, ahora parecía un rompecabezas, una mezcla de dolor, confusión y algo más oscuro. La sala estaba al borde del colapso. El griterío de los policías, las súplicas del hermano del hombre caído y las advertencias de Alejandro se entremezclaban en un terrible estruendo. Y entonces, con un susurro apenas audible, el hombre exhaló: «Sí, sí, yo soy tu hermano». Clara sintió una sacudida. Las palabras flotaron en el aire, como un eco lejano, abriendo una grieta en su realidad. ¿Podía ser cierto? ¿De veras había compartido la sangre de alguien a quien había creído un asesino? La sala se tornó en un mar de murmullos. La tensión se hizo palpable, cada mirada dirigida hacia Clara, como si en ella estuvieran concentradas todas las respuestas. Su mente dio vueltas. Imágenes de su pasado se atropellaban, recuerdos que habían sido enterrados, secretos familiares que ahora amenazaban con reventar en su cara. «¿Qué significa esto? Dime que mientes», gritó, la desesperación pesando en cada palabra. Pero el hombre en el suelo hizo un gesto, como si sacara fuerzas de algún lugar interno.
tu padre. Sé lo que hizo, pero yo... Su voz se quebró. No soy quien todos creen que soy. Crucé miradas con Alejandro. Su rostro era un reflejo de incredulidad. Las miradas de la multitud cambiaron, de juicio a confusión, absorbiendo cada palabra como si fueran balas en su dirección. Esto no está bien. Clara gritó, sintiendo que todo alrededor se desmoronaba. «Detente». De repente, un estruendo sacudió las paredes. Las luces titilaron, y hubo un momento de silencio absoluto, casi un instante sagrado. En medio de esa calma tensa, una explosión resonó desde el exterior, y la puerta del hospital voló por los aires. El aire se llenó de polvo, desconcierto y miedo. «Es una trampa», gritó uno de los policías, pero antes de que pudiera hacer algo, un grupo de hombres en máscaras se abalanzó sobre ellos, armas en mano, gritando órdenes que se ahogaban entre el caos. El ambiente se convirtió en una tormenta de acción y pánico. Las balas silbaban, las almas se apretaban contra las paredes como si fueran sombras. «Ven aquí». La voz de Alejandro resonó en la confusión, pero ella se sentía atrapada, como si la historia que conocía entero se hubiera fragmentado. El hombre caído, su hermano, comenzó a levantarse, su cuerpo tambaleándose entre la vida y la muerte. «Escucha, necesito que sepas lo que pasó esa noche, todo lo que él te ha ocultado». Un disparo resonó. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. Mirando hacia el hombre que decía ser su hermano, vio como el impacto de una bala perforaba la oscuridad de la sala. El grito desgarrador de su hermano se convirtió en un eco. Las miradas se volvieron hacia él, incrédulas, y en un instante que pareció eterno, Clara sintió que la vida se le escurría entre los dedos. «¡No, no, no!», gritó, su voz desgarrada, empujándola a darse cuenta de que todo lo que creía saber estaba a punto de ser desterrado como un espejismo. Pero en ese mismo instante, Alejandro se lanzó hacia ella, atrapándola y arrastrándola hacia la salida. «Vamos, tenemos que salir de aquí», ordenó. Pero ella estaba paralizada, observando cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Él no es el monstruo». «Tu padre ha mentido», gritó su hermano desde el suelo, cada palabra como una chispa en un barril de pólvora. «Clara, no dejes que la historia se repita». Las lágrimas empezaron a brotarle, cada una un torrente de dolor y confusión. Nunca había sido así. El amor, la admiración por un padre que creía justo, se desmoronaba ante sus ojos. Todo lo que había creído sobre su familia se teñía de sombras, y una pregunta apareció entre el caos. ¿Podría realmente confiar en un hombre que una vez había creído un monstruo? El mundo a su alrededor seguía vibrando, y Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un grito la sacó de su trance. «¡Alto! ¡No pueden irse!». Era un policía que aún intentaba organizar la locura. Clara se sintió arrastrada entre dos mundos. Alejandro, su salvador en todo este enguero, y su hermano, la imagen misma de su padre, el misterio y el horror. De repente, el hospital pareció un laberinto sin salida, confusión y gritos retumbando en sus oídos. Todo estaba en juego y ningún pedazo de verdad parecía encajar. Mientras Alejandro la arrastraba hacia la salida, Clara se encontró en una encrucijada. ¿Dónde debería ir? La puerta se cerraba mientras el eco de su hermano resonaba en su mente. «¡Clara, ve!». Era un grito de guerra.
un último intento de revelación, pero justo antes de salir, se detuvo. Miró atrás. ¿Podría haber un resquicio de esperanza en su hermano? La pregunta martilló en su mente, mientras el destino de todos yacía en el balance, y la verdad salvadora se escondía entre las sombras, esperando a desenredarse. El grito del pasado resonaba fuerte. ¿Quién realmente era Clara? ¿Y qué vendría a continuación en la oscuro laberinto que apenas empezaba a desvelarse? Clara se quedó congelada, su corazón latiendo con fuerza. La revelación de su hermano resonaba en sus oídos como un tambor. ¿Qué? Su voz apenas logró salir. Cada palabra retumbaba en su cabeza como una campana. ¿Era posible que hubieran compartido sangre, que toda su vida hubiera sido una mentira? Clara, ve, insistió Alejandro, trabándose en la confusión a su alrededor. Pero Clara no podía apartar la mirada de su hermano, o al menos de quien decía serlo. El hombre en el suelo parecía más demacrado. Cada respiro un esfuerzo, pero lo que había dicho penetró en su mente como un rayo partiendo el cielo. La verdad era una traición, y ella estaba en el medio. El alboroto aumentaba, la sala vibraba con voces enérgicas y miradas llenas de juicio. «¡Cállate, mentiroso!», gritó el hermano de quien había renacido. Todo se sentía como un mal sueño en el que no podía despertar. «No permitas que te engañe. Él no es tu familia. Él es un criminal». Las palabras como cuchillos en el aire, atravesando la atmósfera pesada de desconfianza. «No, no puede ser», balbuceó Clara, sintiendo el nudo en la garganta crecer. Podía fiarse de sus recuerdos fragmentados. Mientras su mente luchaba con la incredulidad, el sonido de pasos pesados resonó en la distancia. Era una entrada más, una sombra oscura que hacía eco en la sala. Clara sintió que el aire se volvía a espesar, como si una tormenta se aproximara. De repente, la puerta principal se abrió. De par en par, un grupo de oficiales armados entró, pero no eran los únicos. Eran más hombres con máscaras, pero esta vez con una particularidad deslumbrante. Bajo las capuchas vislumbró rostros conocidos, familiares, pedazos de su pasado que creía enterrado. Eran antiguos amigos de su padre, cómplices de una historia que nunca había querido revelar. «Clara», gritó uno de ellos, su voz resonando a través del caos. «Ven aquí, necesitamos hablar contigo». Todo se desmoronaba a su alrededor. Clara se pivotó, buscando el apoyo de Alejandro, pero él estaba paralizado, estupefacto, incapaz de procesar lo que ocurría. «No, no me lleven», gritó, pero la multitud se unió en un murmullo ensordecedor. Algo en su mente hizo clic, una imagen fugaz de su padre, riendo con esos hombres, en un rincón oscuro de su memoria. «Esto no es lo que parece», intentó gritar. Sus palabras se perdieron. Si su hermano tenía razón, ¿quién era el verdadero monstruo en esta historia? Y fue en ese instante, mientras el pánico reinaba, que un disparo resonó en el aire. «¡Alto!», un hombre gritó, y Clara sintió que el tiempo se detuvo. No el disparo de un arma, sino el sonido de un viejo reloj que marcaba el final de una era. El impacto fue devastador. Todos quedaron en estado de shock, mientras el cuerpo del hombre en el suelo caía hacia atrás, golpeando el piso con un eco que reverberó. La sala
se congeló. Clara parpadeó, incapaz de procesar. Todo lo que sabía se tambaleaba. Quedó un breve silencio, como si el mundo sostuviera su aliento. Cada mirada se centró en ella y en la verdad desnuda que pululaba como un fantasma. ¿Era su hermano realmente un asesino? ¿O su padre había construido un castillo de mentiras con vidas ajenas? Cuando se dio cuenta de que el hombre en el suelo no se movía, el terror la invadió. «No, no puede ser», dijo, su voz ahora un gemido. Las piezas del rompecabezas caían en su lugar con resistencia. ¿Quién era su familia realmente? ¿Y qué era la lealtad en medio del caos? Las sombras de su pasado comenzaban a desvanecerse, revelando un oscuro secreto. Aquel disparo no solo había desatado el pánico en la sala, sino que había abierto una puerta a una verdad enterrada. «Levántate, dime que esto no es verdad», suplicó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En medio del murmullo de la multitud, la ansiedad la envolvía. Todos se preguntaban lo mismo. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué pasaría si los secretos se desataban? Las balas se convertían no en proyectiles, sino en fragmentos de la historia que estaba a punto de revelarse. Clara se trasladó entre sombras de revelaciones, luchando con la urgencia de conocer su propia verdad antes de que el sistema se derrumbara. Todo se centró en ese único momento, en su grito ahogado, mientras la atmósfera se saturaba de miedo y desconfianza. Ella sabía que todo cambiaría con un solo paso hacia el abismo, y la pregunta seguía resonando, desgarradora. ¿Qué elegiría? Clara se quedó congelada, su corazón latiendo con fuerza. La revelación de su hermano resonaba en sus oídos como un tambor. ¿Qué? Su voz apenas logró salir. Cada palabra retumbaba en su cabeza como una campana. ¿Era posible que hubieran compartido sangre, que toda su vida hubiera sido una mentira? «Clara, ve», insistió Alejandro, trabándose en la confusión a su alrededor. Pero Clara no podía apartar la mirada de su hermano, o al menos de quien decía serlo. El hombre en el suelo parecía más demacrado, cada respiro un esfuerzo. Pero lo que había dicho penetró en su mente como un rayo partiendo el cielo. La verdad era una traición, y ella estaba en el medio. El alboroto aumentaba. La sala vibraba con voces enérgicas y miradas llenas de juicio. «¡Cállate, mentiroso!», gritó el hermano del hombre caído. Todo se sentía como un mal sueño en el que no podía despertar. «No permitas que te engañe. Él no es tu familia, él es un criminal». Las palabras como cuchillos en el aire, atravesando la atmósfera pesada de desconfianza. «No, no puede ser», balbuceó Clara, sintiendo el nudo en la garganta crecer. Podía fiarse de sus recuerdos fragmentados. Mientras su mente luchaba con la incredulidad, el sonido de pasos pesados resonó en la distancia. Era una entrada más, una sombra oscura que hacía eco en la sala. Clara sintió que el aire se volvía espeso, como si una tormenta se aproximara. De repente, la puerta principal se abrió de par en par. Un grupo de oficiales armados entró, pero no eran los únicos. Eran más hombres con máscaras, pero esta vez con una particularidad deslumbrante.
Bajo las capuchas vislumbró rostros conocidos, familiares, pedazos de su pasado que creía enterrados. Eran antiguos amigos de su padre, cómplices de una historia que nunca había querido revelar. «¡Clara!», gritó uno de ellos, su voz resonando a través del caos. «Ven aquí, necesitamos hablar contigo». Todo se desmoronaba a su alrededor. Clara se pivotó, buscando el apoyo de Alejandro, pero él estaba paralizado, estupefacto. «¡No! ¡No me lleven!», gritó, pero la multitud se unió en un murmullo ensordecedor. Algo en su mente hizo clic, una imagen fugaz de su padre, riendo con esos hombres, en un rincón oscuro de su memoria. «Esto no es lo que parece», intentó gritar. Sus palabras se perdieron. Si su hermano tenía razón, ¿quién era el verdadero monstruo en esta historia? Y fue en ese instante, mientras el pánico reinaba, que un disparo resonó en el aire. «¡Alto!», una voz gritó, y Clara sintió que el tiempo se detuvo. No el disparo de un arma, sino el sonido de un viejo reloj que marcaba el final de una era. El impacto fue devastador. Todos quedaron en estado de shock, mientras el cuerpo del hombre en el suelo caía hacia atrás, golpeando el piso con un eco que reverberó. La sala se congeló. Clara parpadeó, incapaz de procesar todo lo que sabía. Se tambaleaba. Quedó un breve silencio, como si el mundo sostuviera su aliento. En medio de esa calma tensa, vio a su hermano levantarse de nuevo, pero esta vez con una energía oscura y escalofriante. «¡Él es el verdadero asesino!», gritó su hermano, señalando a su padre, que apareció detrás de los hombres enmascarados. Las palabras de Clara se ahogaron en su garganta. «¿Cómo? ¿Qué quería decir con eso?», mientras su padre avanzaba hacia ella, con una expresión entre confusa y desafiante. La sala estalló en murmullos de horror. «Tu padre nos usó, nos manipuló, y ahora viene a buscar su verdadero tesoro», continuó su hermano, su voz cargada de rabia y dolor. Las miradas se volvieron hacia Clara. Toda la sala la interrogaba, buscando respuestas. Como si una verdad oculta comenzara a salir a la superficie, el ambiente se volvió eléctrico. Él fue quien orquestó toda esta farsa, el culpable de todo lo que ha pasado. «¡Basta!», gritó Clara, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. «No puede ser, no puede ser». Su mente giraba, luchando por encontrar una razón, algo que pusiera en orden todo el caos. Las palabras de su hermano la golpeaban como olas en una tormenta. ¿Era realmente su padre el villano? Y en ese momento de clímax, su padre, enfrentándola, se acerca y dice: «Tú eres más importante de lo que crees, Clara. Tú eres la clave». Las lágrimas brotaron de sus ojos, el dolor resonando como un eco en su pecho. Las verdades, los secretos, todo se estaba desvelando en un instante, y las dudas la acorralaban. Mientras el caos reinaba, Clara sintió que toda su vida se desmoronaba. Pero lo más desgarrador fue cuando entendió que su padre nunca había estado solo. ¿Acaso había conspiradores entre ellos? Y al mirar alrededor, en medio de las miradas acusadoras, se dio cuenta de que todo, cada gesto, cada sonrisa, era parte de un juego macabro que apenas comenzaba a desplegarse. El futuro se veía oscuro y lleno de sombras, y con cada segundo que pasaba la verdad parecía más distante. ¿Quién realmente había estado a su lado?
La sala resonaba con gritos, el ruido del caos retumbaba en sus oídos, mientras su mundo se desvanecía. Clara era el foco de la tormenta, y la pregunta que la acechaba sin piedad resurgía con fuerza. ¿Qué verdad había estado tejiendo su padre en la red de mentiras? Mientras las sombras danzaban a su alrededor, supo que una elección monumental estaba por llegar. ¿Cómo confrontaría el abismo que se cernía sobre ella? Clara se tambaleó en medio del caos, el grito de su hermano resonando como un eco en su mente. ¿Era posible que toda su vida hubiera sido una mentira? Las luces titilaban, y el pánico dejó una huella de confusión en el aire. Alejandro la miró, sus ojos llenos de preocupación, y el murmullo de la multitud se intensificó, como un fuerte oleaje clamando respuestas. «¡Clara!», volvió a gritar su hermano, con una intensidad desesperada. «Tienes que creerme, no soy quien creen». Todos los presentes se giraron hacia él, algunos con sospecha, otros con un deseo de entender. El ambiente se volvió tenso, casi palpable, como si la sala respirara en un solo latido. Clara sintió un torbellino en su pecho. Las palabras de su hermano le atravesaban como dardos. La multitud, atrapada entre el miedo y la incertidumbre, observaba cada movimiento. La figura de su padre se alzó entre ellos, su rostro mostrando una mezcla de orgullo y desafío. El tiempo parecía detenerse. «Él es el verdadero criminal», dijo su hermano, la voz temblorosa pero firme. «Fue quien usó sus engaños para destruir vidas», continuó, cada sílaba empujando el muro de protección que Clara había construido en su mente. «Te ha mantenido en la oscuridad, ocultándote la verdad, porque tú eres peligrosa para él». Clara sintió cómo la realidad se volcaba sobre ella. Las imágenes de su infancia, de su padre abrazándola, le parecieron ahora un velo de mentiras. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», murmuró, la confusión invadiendo su voz. El eco de sus preguntas resonaba en la sala, y las miradas buscaban respuestas en su rostro. La tensión se transformó en estruendo cuando el hermano del hombre caído, en un arrebato de rabia, lanzó otra acusación. «Ustedes no comprenden. Todo esto fue planeado. Soy yo quien debe cuidarte». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo, y Clara sintió el nudo en su estómago crecer. Un nuevo disparo rompió el aire. Clara, llena de terror, vio cómo un hombre caía al suelo. El caos estalló a su alrededor. Las luces parpadearon y la confusión se convirtió en pánico. «¡Corre!», gritó Alejandro, agarrándola de la mano y llevándola hacia la salida. Su corazón latía como un tambor, la adrenalina bombeando a través de sus venas. Mientras huían, Clara miró una última vez hacia su hermano. Su mirada estaba llena de desesperación, pero también de determinación. «No dejes que él te consuma», alcanzó a gritar. Las palabras resonaban en su mente, como un recordatorio de que a pesar del caos, aún existía una posibilidad de liberación y verdad. Ya en la calle, Clara y Alejandro miraron hacia atrás, escuchando el clamor del hospital que se convertía en un eco lejano. Pero el ruido del mundo exterior era nada comparado con lo que sentían en su interior. «Todo puede cambiar», dijo Alejandro, sosteniendo su mano con fuerza. «Solo necesitamos encontrar la verdad». Clara asentía, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su pecho, a pesar del dolor.
Necesito averiguar quién soy realmente, dijo, con decisión renovada, mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Había tantas preguntas, tanto por descubrir. Y aunque su camino estaba lleno de incertidumbres, estaba lista para afrontarlo. Y así, con el corazón latiendo y la mente enfocada, Clara supo que darle la espalda al pasado no sería fácil, pero era hora de encontrar su propia esperanza y verdad, caminando de la mano de Alejandro hacia un futuro incierto. Comprendió que la vida podía ser un lienzo en blanco, un nuevo comienzo que jamás imaginó. Antes de continuar el viaje que les aguardaba, Clara se volvió hacia la cámara hoy, como si se dirigiera a todos los que estaban viendo esta historia. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Es el momento de demostrar tu apoyo. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y deja en la sección de comentarios tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de movilizarse por este canal. Hazlo ahora.